Hola a todos y a todas. Hoy traemos nueva edición de la mesa de debates, en la que discutiremos los intereses que hay detrás de las diversas interpretaciones, la destrucción de México Tenochtitlan, y analizaremos, ¿verdad? Hay contradicciones en las diversas historiográficas y políticas, tanto gubernamentales como de la clase opositora. Más, esperemos que les guste. Denos like, suscríbanse, pártanos. Comenzamos. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar. Buenas tardes, estamos hoy una vez más en la mesa de debate en torno a las repercusiones de la caída de México Tenochtitlan. Hoy nos acompaña la compañera Cecilia, compañero Cairo y Marcos Tello. Hola, ¿cómo están todos? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Hola, Cairo. Hola, buenas tardes. Hola, Marcos Tello, ¿cómo estás? Buenas tardes, Toño, buenas tardes, Cecilia, buenas tardes, Cario. Ok, sin más preámbulo, entramos en materia de la discusión de esta mesa de debate. Ya hemos discutido en otras ocasiones este tema de la caída de México Tenochtitlan. Hoy quisiera tu opinión de que nos pudieran indicar tu opinión acerca de qué intereses están en juego en la disputa en torno a las interpretaciones del significado de la caída de México Tenochtitlan. Le daría la palabra a la compañera Cecilia Mendoza. Sí, muchas gracias. Bueno, pues para empezar, yo estudio historia, soy egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, ya soy tesista y una distinción básica que yo siempre le digo a mis colegas que hagamos es la diferencia entre memoria e historia, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que la gran mayoría de los historiadores académicos que han llegado a intervenir en la opinión pública respecto a estas conmemoraciones que ha hecho Andrés Manuel están muy centradas en la historia académica, ¿no? Y se entiende porque pues ellos son unos profesionales que han estudiado el tema y que por supuesto revisan este discurso oficial a través de sus fallas, que obviamente en estricto sentido son muchas, ¿no? Porque si nos centramos en las fuentes históricas, en la investigación rigurosa, pues la memoria corresponde poco, pero pocas veces hablan de esto, de la dimensión política de la memoria y de los usos de la memoria, que además a fin de cuentas todo el mundo las hace, ¿no? Tanto organizaciones políticas como intelectuales. Y creo que en este caso lo que está detrás son varias cosas dependiendo de quién está enunciando la memoria, ¿no? En el caso particular de AMLO, a mí me parece que está haciendo un claro uso político de la memoria estatal, que por cierto es un recurso que yo hace mucho no veía que se utilizara por el Estado mexicano, yo veía que ya era un tema muy descuidado por el calderonismo, por ejemplo, o por el sexenio de Peña Nieto, y él sí que está tratando de meter, creo que un discurso de reconciliación, como el que está tratando de meter pues a nivel estatal, y también está tratando de meter hasta un discurso un poco religioso, como en esta línea del perdón, ¿no? Que es mucho la línea en la que se ha movido. Sin embargo, también veo que es un discurso muy anticonquista y curiosamente esto sale a relucir cuando el gobierno está teniendo disputas o problemas con empresas españolas, ¿no? Y cuando ha habido tantos problemas, por ejemplo, con la embajada, como este tema de los agregados culturales. Entonces, a mí me parece que toda visión del pasado
refleja muchas más cosas de nuestro presente que del pasado mismo, ¿no? Sin embargo, también el discurso de AMLO se basa en una idea que yo ya he visto en otros gobiernos, que es la del indigenismo, ¿no? Y a fin de cuentas la de una conquista pasiva que no reconoce además las violaciones del Estado, ¿no? Hay varias contrapartes. Hay una memoria opositora, muchas veces de voces diferentes indígenas, bueno, que no solamente señalan que el Estado ha sido uno de los violadores principales de sus derechos, sino que además pues muchas veces se cuelgan de estos elementos para fines políticos que no los benefician a ellos. Pero también hay otra oposición, una académica que es diversa y que es una oposición crítica a veces, ¿no? Que a la visión nacionalista, pero también otra oposición académica que desde mi punto de vista protege intereses coloniales, ¿no? Y que sí quiere, digamos, mantener una idea pues fija del mestizaje, pues de que la colonización en cierto sentido fue positiva, ¿no? Que a cierto punto fue un intercambio de iguales, y que pues yo creo que en muchos sentidos refuerza una memoria del poder y pretende además descalificar a Andrés Manuel pues por la oposición política que hay, ¿no? Entonces, creo que hay muchos usos, o sea, hay tantas memorias e interpretaciones como gente que puede haber, ¿no? Y como organizaciones políticas que hay, pero yo diría que quizás esos son como los cuatro bandos más visibles, ¿no? El Estado, pues los grupos indígenas, que son muchos y que también a veces tienen memorias diferentes entre ellos, la academia y la academia crítica, pero también la oposición derechista y también la oposición de la academia conservadora, ¿no? Entonces, creo a grandes rasgos que esos son los intereses que hay detrás, ¿no? Proteger ciertos intereses y mezclar una narrativa o legitimar una narrativa del presente en el pasado. Gracias, compañera Cecilia. Jairo, quisiéramos escuchar tu opinión. Gracias, sí. Bueno, me parece que Cecilia un poco me dejó sin palabras porque articuló varias cosas que justo pensaba introducir en esta primera parte, pero bueno, podría como continuar con los otros aspectos que me parece importante señalar. Primero, pues, o sea, nos encontramos en el público en un momento lejos y toda la ritualidad del Estado ya dejaron de lado, ¿no? O sea, el armatoste que construyó César de simulación del Templo Mayor en pleno Zócalo, ya está ahí haciendo moscas en el Zócalo. Es parte más que como de un testimonio muy reciente, muy de cartón de lo que fue las fiestas y la narrativa que ya me parece nos explicaba bien Cecilia. Eh, para ese momento entonces uno estaría pensando, bueno, y para seguir discutiendo el tema de los 500 años, cuando pues al menos la cuestión de la membrana en torno de Mérides pues ya pasó, ¿no? O sea, pareciera un tema saldado. Pero yo creo que la importancia de seguirlo discutiendo y radica mucho en lo que nos comentaba Cecilia, es que nosotros tenemos estas dos relaciones, que es por un lado la historia y por el otro lado la memoria. Apareció en las dinámicas de esta discusión un meme entre la estudiantes, por un lado los académicos agarrándose del chongo por la discusión de la conquista, y por el otro el pueblo de México así como cualquier otra cosa, ¿no? O felices porque podían ver el evento en el Zócalo, ¿no? Hizo César. Y esto me parece, solo a ese nivel, pues una falsa, una burla incluso peligrosa. ¿Por qué? Porque no está entendiendo las implicaciones de un suceso que 500 años la repercusión actual en la forma de del Estado, lo que entendemos por nacionalismo mexicano, y por supuesto lo que son las narrativas del poder. Este academicismo todo chato que cree y que de hecho lo articula, que es la cuestión de discutir estas problemáticas desde parado sobre el PLD de la academia y tener el acceso a poder de manera real lo que realmente sucedió y agarrarse de la greña en ese entorno, no reconoce incluso la misma historia en la que las narrativas del poder en torno a la conquista y a lo que va a configurar el sujeto nacional, al menos en la narrativa del Estado, que sigue siendo una narrativa desde el poder, van a tener sus repercusiones en lo que hoy entendemos por México, ¿no? Y esto se va a explicar, por ejemplo, en muchas escenas que podríamos traer a colación de la organización de la discusión intelectual en México,
que al final sí tenía sus repercusiones de manera directa, por ejemplo, en cómo se estaba organizando la educación pública en México. Podríamos llamar aquí a la discusión lo que sería la conformación de este grupo de intelectuales que se dedicaron a estudiar lo que era la filosofía de lo mexicano, ¿no? O este muy llamado, muy sonado y muy conocido, al que el propio Estado mexicano, va a ser una contradicción ideológica, sigue haciendo laureles, que es Octavio Paz y el laberinto de la soledad, ¿no? Y es la figura de lo mexicano a través de la figura literaria del hijo de la chingada, ¿no? Esta reducción del sujeto de lo mexicano, por supuesto, aparejado por un determinado entendimiento de cómo sucede el proceso de invasión, conquista y genocidio en lo que era la superregión cultural de Mesoamérica, ¿no? ¿Cuáles eran las implicaciones de que militarmente venzan los españoles, y además estos españoles en particular, y se detone todo el proceso de las guerras de conquista para que imponga un colonial que está completamente conectado en términos de la historia universal al surgimiento del capitalismo, ¿no? Y a la acumulación originaria que va a permitir justo el salto hacia adelante de una Europa occidental y el nacimiento del capitalismo moderno, tal cual lo conocimos durante los últimos años, ¿no? Que hoy en día vivimos sus expresiones más cruentas, pero también que parecieran, digamos, más agresivas en su etapa de mayor descomposición. Esto es importante porque cuando nosotros observamos eso, pues estaba me parece que es como, se me dio el nombre, ¿no? Pero bueno, junto con Vasconcelos y a quienes ellos se encarga la implementación de los planes de educación pública, están enseñando una determinada historia, una historia que mamamos desde la primera educación, que además se vive en todos los términos de cómo el Estado ritualiza la memoria. Y eso es importante señalarlo porque esto no tiene implicaciones solo como de que nosotros tengamos una noción de lo que hace 500 años, sino de que es una historia viva que además está presente en que los sujetos protagonistas de esa discusión siguen vivos. No estamos hablando de una invención literaria, de que estamos leyendo El Señor de los Anillos y poco importaría qué le pasa a uno u otro sujeto o a uno u otro bando, porque justamente uno de los sectores que está en disputa son los pueblos indígenas. Y dentro de eso, la discusión, que yo creo que es una de las que más nos interesa, de que desde una discusión política, cómo nosotros entendemos la confirmación del sujeto, ¿no? La construcción de esta narrativa que se ha hecho de la conquista, incluso desde bandos que pudieran parecer antagónicos, que son tanto liberales como conservadores, enaltece sin quererlo o queriéndolo de manera muy organizada, dependerá a qué sector nos referimos dentro de estos dos grandes bandos, enaltece una idea occidental de dicotomía entre modernidad y barbarie, entre civilización y barbarie, que solo se puede explicar desde esos parámetros el que hayan perdido los pueblos mesoamericanos de una u otra forma, salvando cualquier visión antihistórica, la batalla frente a este ejército invasor, ¿no? Que tiene unas dimensiones culturales, que tiene dimensiones religiosas, que tiene dimensiones militares, que tiene dimensiones económicas, ¿no? Por lo que ya comentábamos de la acumulación original. Entonces, cuando nosotros planteamos la idea, por ejemplo, hoy de lo mexicano, el Estado mexicano, que al parecer desde la gestión de Obrador está viviendo esta versión rediviva de lo que fue el antiguo nacionalismo priista, está volviendo a constituir este mexicano que no es sujeto, este nacionalismo sin sujeto. No conviene un sujeto político, por ejemplo, el de los pueblos indígenas, que exige justicia en términos muy concretos. No exige justicia en términos simbólicos de que España pida, pero no. Exige justicia en términos de educativos, de salud, de acceso al empleo, de una vida digna, básicamente, de la cultura, ¿no? Entonces, ahorita más adelante yo seguiré discutiendo como esta relación entre cómo estamos leyendo, cómo está siendo discutida la historia y cómo las implicaciones de asimilar, por ejemplo, un sujeto como podría ser en términos de cómo se explica la historia, como es Moctezuma, como es la figura de Quetzalcóatl, o la intervención que digamos es pared bárica de Huitzilopochtli en las guerras, desde la visión española pareciera no estar en contradicción desde su visión de que ellos son los modernos que llegan a civilizar, con que ellos de pronto estuvieran pensando en un Santiago Matamoros en plena batalla, ¿no? Cuando nosotros traslapamos esta visión de contraposición entre lo civilizado y lo barbárico, en realidad hay un nodo profundamente racista occidental y colonial que
determina o ubica determinados sujetos bajo la sujeción, bajo la opresión. Y la posibilidad de que nosotros discutamos esa narrativa y sus implicaciones políticas, sociales, económicas actuales, nos permite no solo revivir esta discusión, sino que también entender cómo nosotros podríamos, ya en una cuestión más práctica, implementar la dura batalla por la cuestión de un sujeto, ¿no? Que es diverso, que es plurinacional, que es etcétera, etcétera, que es una idea incluso de reconstrucción de lo nacional que no parte de estos supuestos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí como primera participación. Gracias, Cairo. ¿Cuál sería tu opinión, Marco? Sí, creo que todo lo que se ha venido discutiendo, las acciones culturales también que se han venido desarrollando dentro del campo estatal y dentro del campo de las élites intelectuales y económicas dominantes, está atravesado por una pugna interburguesa, por una disputa interna entre diversas fracciones de la oligarquía y diversos grupos de lo que podríamos llamar la clase política y la clase intelectual. Entonces hay una pelea entre estas facciones en el marco también de una crisis de legitimidad. La llegada de Andrés Manuel, si bien oxigenó al régimen político, oxigenó a instituciones estatales como el ejército, por ejemplo, ¿sí? Entre otras. Si bien esto sucedió, la crisis de legitimidad sigue presente. Entonces, ¿quién gana la representación para hablar de la destrucción de México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521? Tiene que ver con el cómo ganas la representación nacional. Esta pugna fundamentalmente es una pugna entre las élites, a las que el pueblo en general no está invitado, más que como relleno, pues, ¿no? Ahora, es importante también plantear que la politización de esta rememoración o conmemoración tiene que ver con este proceso de pugnas interburguesas, de crisis de legitimidad, pero también con un hecho concreto que ayuda de alguna u otra manera a esta disputa por la representación nacional. El 13 de agosto de 2021 tiene que ver con los 500 años, pero también estas fechas que van desde agosto hasta noviembre tiene que ver con la Declaración de Independencia. Entonces, hay ahí un hilo de continuidad. Hablando de las disputas dentro de las élites, pues, ¿no? ¿A qué intereses se responde, ¿sí? Cuando se formulan un conjunto de tesis de carácter académico y de carácter político. Particularmente creo que el conjunto de las interpretaciones se pueden agrupar dentro de un rango cultural que podríamos llamar criollismo. Son las élites criollas y liberales, ¿sí? Las que entran en la disputa. Son estas élites las que han dominado el país prácticamente desde la independencia. Son estas élites las que construyeron las interpretaciones históricas. Son estas élites que han aparecido en algunos momentos de la historia muy confrontados, como liberales y conservadores, centralistas y federalistas. Ahorita aparecen como obradoristas y conservadores, cuando todos ellos son liberales, y yo diría que todos son conservadores. Entonces, hay ahí una disputa que incluye
al grueso de la academia y al grueso de los intelectuales que aparecen en los medios. Todos ellos asumen una postura política que se disfraza de diversas maneras, como vocación indigenista del gobierno de la Cuarta Transformación o como ejercicio de análisis histórico, ¿sí?, entre intelectuales de la 4T e intelectuales más explícitamente hacia la derecha. Es un asunto político. Los académicos están haciendo política utilizando sus artes de historiadores, para decirlo así de manera rápida. O sea, todos hacen política y todos tienen intereses. Y son intereses que se corresponden con los diversos grupos que componen a la élite criolla y que también de alguna u otra manera se corresponden con diferentes fracciones de la burguesía. Es absolutamente político. Voy a poner aquí un ejemplo. Y vamos a, creo yo, a sorprendernos de la cercanía que tienen las diversas versiones. El tema de la conquista. Todos coinciden, ustedes pueden ver al conjunto de historiadores conservadores y liberal progresistas, pues, para hablar de estos dos grandes bandos, de que no hubo conquista, de que en realidad fue una gran coalición de indígenas, ¿sí?, donde ellos tuvieron también mucho protagonismo, no solo los españoles, los que aplastaron a los mexicas. Entonces, eso no es conquista. Además, no existía México, ¿sí? Lean ustedes a todo mundo, o sea, pueden leer a, digamos, la versión más morenista con Pedro Salmerón y pueden ver las diversas versiones derechistas, incluso la de un político como Diego Fernández de Ceballos. Este es el punto central. Y no solo eso, van a encontrar ustedes grupos indígenas que están en la oposición frontal al gobierno de López Obrador y que se plantean como profundamente y radicalmente anticapitalistas, que en eso coinciden. A nosotros no nos conquistaron, conquistaron a esos mexicas, ¿no?, que eran un imperio. Aquí cada quien mide eso del imperio de diversas maneras, pero todo el mundo coincide en que los mexicas eran malas personas, gandallas, pues, ¿no? Imponían tributos, etcétera, etcétera, ¿no? Algunos llegan al grado de comparar las formas de lucha militar de los grupos mesoamericanos con los europeos, lo cual es absolutamente falto de rigor, pues, ¿no? Pero en esto coincide. De esta manera aminoran el tema, ¿sí?, de la invasión. O sea, cualquier gente que sabe algo de lo militar entiende, ¿sí?, que hay multitud de casos en la historia donde una pequeña fracción con una tecnología de guerra, con un pensamiento político relativamente desarrollado, pues en las condiciones históricas, encabeza coaliciones. Eso hizo Aníbal en la propia península itálica, por ejemplo, ¿no? Los españoles, claro que eran invasores y fueron los que le dieron sentido a las acciones militares y políticas que concluyen con la toma y la destrucción de México Tenochtitlan. Y los españoles impusieron las formas de guerra, incluso la guerra biológica, ¿no? Yo no me voy a detener ahorita en eso. Lo que quiero remarcar es que sí hubo conquista de México Tenochtitlan y lo que estaban destruyendo era la cabeza, ¿sí?, de un proceso cultural que tenía aquí cientos o miles de años, que genéricamente hemos llamado Mesoamérica y que se extendía prácticamente hasta América Central y hacia buena parte de lo que se conoce como Oasis América o Aridoamérica
hacia territorio que incluso hoy es de los Estados Unidos. Eso se quiebra, y se quiebra una cultura madre, ¿sí? Una cultura original de las 6 que hay en la historia de la humanidad, que tenía un grado de sofisticación, ¿sí? Y de complejidad que es sorprendente, pues, pero que desconocemos. Entonces, si hubo una conquista, se quiebra un proceso, ¿sí? Que algunos le llaman civilizador, y además, ¿sí? Además, se derrota el proyecto que estaba avanzando hacia crear un espacio nacional a partir de las cosmovisiones locales, de las formas de producción, etcétera, etcétera. Y esto tiene que ver también, se descontextualiza con el nacimiento del capitalismo. Con esto concluyo, un capitalismo cuya matriz articula explotación, colonialismo, racismo, supremacía del hombre sobre la mujer y genocidio y etnocidio. El capitalismo nació, como dice un autor, chorreando lodo y sangre. Ha sido la forma de vida más criminal que ha existido en la historia de la humanidad. Y esto es precisamente lo que nosotros podemos desprender de las consecuencias y del proceso mismo de la destrucción de México Tenochtitlan. Entonces, son estas cosas que las versiones oficiales dejan de lado. Todas ellas, todos son criollos. ¿Sí? La cuarta transformación, los derechistas que dominan la casta universitaria, que también son Estado, la Universidad Nacional Autónoma de México y sus intelectuales son Estado, ¿sí? Son una casta, tal vez de las más racistas que hay en este país, pues, ¿no? Y de las más cerradas. Entonces, eso es lo que se oculta. En toda esta tramoya están los intereses de ellos y también están los intereses del propio imperialismo, viéndolo como proceso histórico general, de ocultar la verdad, ¿no? Y todo acaba en un sainete, en estas dimes y diretes entre Diego Fernández de Ceballos y AMLO, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo con la compañera Cecilia, que no respetan ningún procedimiento de tipo historiográfico, pues, ¿no? Pues eso sería de entrada, pues. Ok. Siguiendo el hilo de la discusión, quisiera su opinión en torno a que si realmente son antagónicas las visiones historiográficas y políticas de la clase intelectual gobernante y de la clase opositora. ¿Tú qué opinas, compañera Cecilia? Sí, bueno, no, digo, yo creo que la intención de los intelectuales no es descolonizar al país, ¿no? Porque además, aunque quisieran, no podrían. Creo que eso es una labor política y si bien ellos están haciendo una labor política, creo que es una labor sobre todo intelectual, tampoco se están realmente involucrando en. Pero yo sí difiero en esto de que todas las versiones son lo mismo. O sea, yo creo que de hecho sí hay posiciones antagónicas y sí noto algunos intentos genuinos por tratar de interpretar de acuerdo a la disciplina histórica, el rigor histórico, ¿no? Y bueno, esto que decía Marcos creo que es cierto, ¿no? Hay muchos puntos de encuentro en esta interpretación de que no fue conquista. Yo creo que lo que hay que cuestionarnos es bajo qué línea se cuestiona, ¿no? Porque hay quienes cuestionan que sea una conquista en la línea de realmente esto fue un intercambio entre españoles e indígenas, los mexicas sí eran muy malos, bueno, o sea, somos producto de un mestizaje, pero hay, por ejemplo, otras interpretaciones, como las de un historiador que yo respeto mucho, que se llama Federico Navarrete, que se ha dedicado a estudiar la historia del racismo, por ejemplo, que cuestionan esta interpretación de la conquista más por un tema de cómo hemos visto a los indígenas como actores pasivos de la historia, ¿no? Y también recalcando que
pareciera que cuando cae Tenochtitlan se acaba todo, ¿no? Cuando hubo muchos procesos de conquista, porque también hemos estado totalmente centrados en el mundo mexica como si ese fuera el único imperio y el único pueblo indígena que importa, ¿no? Cuando había tantísimos pueblos indígenas alrededor que muchas veces eran antagónicos. Y cuando además la historia de México ha sido predominantemente, o bueno, ha tenido una presencia indígena muy fuerte toda la historia, ¿no? Y pareciera que como que ahí hay una conquista y como que se acaba todo, ¿no? Entonces, a mí me parece que depende mucho desde dónde se cuestione, porque creo que hay quienes sí están poniendo más el ojo en cómo hemos interpretado la historia desde un lente colonial y cómo hemos ignorado totalmente el papel de los indígenas, pero también hay quienes relativizan el colonialismo, ¿no? O sea, creo que son dos visiones diferentes y de hecho sí antagónicas. Ahora, incluso yo diría que hay intelectuales que hoy en día sostienen todo lo contrario, o sea, hay quienes sostienen que sí fue una conquista, pero que al final fue una conquista, pues por ponerlo entre comillas, fructífera y que también se hicieron lazos solidarios y de mestizaje, como por ejemplo Enrique Krause, ¿no? O sea, digo que ahora parece como una caricatura, pero pues es un intelectual que habla constantemente por la derecha, ¿no? Y su postura es totalmente antagónica de la que están teniendo historiadores como Pedro Salmerón, como el que ya mencioné, como Federico Navarrete y otros, ¿no? Pedro Salmerón evidentemente también está, pues es un intelectual del régimen, ¿no? Él sí está explícitamente con la 4T y está participando en todas estas conmemoraciones, pero me parece a mí que digamos, que las nuevas interpretaciones están poniendo el ojo en distintos puntos, ¿no? Y que cada historiador está, pues sí, o sea, hablando por sus intereses y también mucho por el grupo que defiende, ¿no? Yo coincido en eso con lo que han dicho, que pues están haciendo política, son intelectuales, al final están haciendo política, pero a mí me parece que sí hay un grado de antagonismo, o sea, me parece que sí hay un grado de antagonismo, sobre todo porque los intereses mismos del presente no son los mismos, ¿no? O sea, por muy liberal que sea AMLO, no tiene necesariamente los mismos intereses que los que tiene el grupo que defiende Krause, ¿no? O sea, son podemos ponerlos más o menos en la misma línea, pero al final, o sea, son grupos antagónicos, ¿no? Y están defendiendo cosas distintas. Entonces, pues sí, yo diría eso. Gracias, compañera Cecilia. ¿Cuál es tu opinión en torno a este punto, Cairo? Creo que, o sea, justo como partiendo de la primera distinción que hacía Cecilia en su participación anterior, las implicaciones de entender la historia a un cierto nivel y cómo esto funciona como memoria, ¿no? Quienes estamos metidos en este ajo no nos prestamos a engaños, o sea, sabemos que las palabras tienen usos y que sus usos son la implementación de una dinámica también de poder. Esta dinámica de poder lleva aparejada no solo el cómo nos representamos mentalmente la historia y nuestro propio pasado, sino también el cómo constituimos nuestra propia noción de quiénes somos hoy y hacia dónde pretendemos caminar. O sea, por decirlo de manera muy fácil, el entendimiento del pasado sí ayuda a determinar, junto con otra serie de prácticas que llevan aparejadas, que muchas son dinámicas de poder, el cómo pretendemos actuar en la realidad presente. Por eso es que la disputa en las zonas lamentablemente pareciera que es más franca, que es menos, que es menos pormenorizado o detallista en términos de que a veces me parece que el ejercicio histórico pudiera caer en los eufemismos de ponerle una cantidad excesiva de apellidos a un determinado hecho histórico que terminan más bien que potenciando una posición hacia el presente, o bueno, más bien potencian una posición hacia el presente a partir de matizar una serie de hechos. Quienes lo plantean de manera más franca, en términos de disputa, pues justamente son las expresiones más a ultranza, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, de las cosas que hizo revuelo en términos de la discusión, que pareciera que ya se apagó, pero creo que es importante mantener viva, ¿no? Un tal César Cervera, que escribe para ABC, un historiador español, saca una nota que se hace viral, que dice, la historia, es una nota que dice, adoctrinar con la historia, así se enseña la conquista en América, refiriéndose a libros de texto, me parece que tanto en México como en la zona andina, ¿no? Y dice, la historia compartida de 3 siglos queda reducida en los libros dirigidos a los niños a una invasión extranjera que solo trajo destrucción. Sí, la conquista fue violencia, admite, pero también fue el parto de lo que hoy es una identidad mestiza.
O sea, el tipo no tiene reparos en decir, claro, fue violenta, pero no podemos reconocer que era un poco lo que ya se comentaba, que esto trajo aparejado el surgimiento de una nueva cultura, este mestizaje, ¿no? O sea, el tipo está hablando de tres siglos de historia compartida. El poner ya esas palabras en juego y la forma en que se visibilizan y viralizan estos discursos tiene un nivel de difusión y de socialización de las perspectivas que nos hacemos del pasado y por lo tanto de nuestro presente, que impide observar cuáles son las consecuencias cotidianas de lo que hoy se sigue viviendo, ¿no? Es decir, reconocer la conquista, apellidos que se le pongan, como un hecho que planta un momento inaugural de un proceso de colonización cuyos efectos hoy en su forma contemporánea, etcétera, etcétera, son palpables para un grueso de la población en México y en la región macrocultural de lo que fue o puede ser o es Mesoamérica, nos permite entender cómo llegamos a este punto. Hay un tipo de revisionismo historiográfico que a lo mejor sí se detiene como bien planteaba Cecilia, decir, bueno, yo lo llamo o lo niego como conquista a partir de esto, ¿no? Pero me parece que la segunda parte de esa discusión, que es la que excede el ámbito de las aulas académicas, es la que ya se implementa como un ejercicio cotidiano de reconstrucción y ejercicio de la memoria desde el poder, ¿no? Por poner ejemplos como de esa parte en la que sí nos podemos clavar así, pero de verdad el absurdo en la crítica de fuentes, ¿no? Reconociendo de entrada que ni siquiera tenemos fuentes en teoría directas para poder entender lo que pasó desde una visión planteada desde dos bandos, ¿no? Todas las fuentes son o indirectas o cuasi indígenas, de más cercanas al bando de los nativos de América, y por el otro lado, pues las crónicas españolas. Lo más cercano a esta objetividad académica, a lo mejor podría ser la arqueología, ¿no? Pero el asunto ahí es que, por ejemplo, una lectura canónica como es la visión de los vencidos, replica y reproduce discursos como este supuesto primitivismo en el que un Moctezuma queda azorado completamente por los presagios y queda completamente indefenso y taciturno ante la llegada de Cortés, cosa que con un ejercicio historiográfico serio, pues se puede desmentir. Ahora, la intencionalidad política, por ejemplo, de plantear la visión de los vencidos es contar esa historia del otro, pero para contarla se requiere, digamos, de este material primigenio que nos permita hacer un ejercicio. Yo también creo que varios de nosotros nos echamos a discutir, creo que es uno de los textos que ahorita hay que estar discutiendo sus implicaciones políticas, que es este de Pedro Salmel de los textos, plantea esta serie de circunstancias que no pueden ser desligadas además de sus posturas presentes, ¿no? Hay muchos momentos de esta investigación en la que, a pesar de tener esta intencionalidad declarada de romper esta dicotomía entre modernidad y barbarie, él mismo, por ejemplo, sin justificar, pero poniendo los puntos sobre las IES que terminan siendo esto que yo refería a una matización exagerada del hecho, en decir, bueno, ¿quiénes eran los que llegaron, no? Entonces planteamos, no, pues es que eran los españoles básicamente desposeídos, ¿no? Los sátrapas, los más a la orilla en términos de cómo se está constituyendo el régimen de Castilla, ¿no? El reino de España, que obviamente es el origen del Estado español, con toda su complejidad y diversidad interna que también hay que entender. Y cuando pasa esto, pareciera de manera muy franca, a pesar de que ha declarado desde el inicio que pretende lo contrario, estar diciendo, es que su intención no era conquistar, colonizar, o sea, en realidad había una oportunidad acá porque lo que venían después de un estado medieval era la lógica de que la guerra era el poder, la guerra era igual al imperio, ¿no? Era igual a la constitución de poder por la dinámica feudal y medieval que ya venía feneciendo toda la España caballeresca, toda la lógica de Miocid, Quijote, etcétera, etcétera, y venían casi a la aventura, ¿no? Cosa que a mí me parece como de pronto muy similar en, por ejemplo, la forma en que la derecha cuestiona, perdón por irme tan lejos, pero la propia Revolución Cubana, ¿no? O sea, eran una bola de aventureros, el Che murió porque era un aventurero arriesgado, etcétera, etcétera, y que eso, a pesar de tener esta supuesta intencionalidad de rigor, no solo es un momento fundante, sino que además es un proceso que no puede entenderse fuera del marco en el que nosotros reconocemos que esos 500 años son la consecución de una serie de hechos que encuentran ahí un punto nodal, no el único, no el exclusivo, que no está exento ni en una isla aislada de los acontecimientos universales,
pero que sí nos ayuda a explicar cómo vivimos hoy, por ejemplo, un Estado mexicano que puede ser tan, digamos, tan crítico para sustentar esta serie de estudios críticos, ¿no? Que pretenden ir contra todos los conservadores y al mismo tiempo lanzar una propaganda donde le permite a César volver a hacer lo que ya se hacía en la Ciudad de México, que es privatizar el espacio público, o sea, hacer del espacio público un espacio de renta para el sector privado, tratar de reconocer una visión romántica indigenista, muy a la priista, pero en una nueva edición de los pueblos indígenas, al tiempo que ha cerrado militarmente la frontera sur del país, ¿no? Y eso es recientísimo, o sea, eso está pasando hoy ahorita, ¿no? Se hicieron ya virales esta discusión respecto a cómo la Guardia Nacional, haciendo un ejercicio de en realidad de ser el apéndice de la política de seguridad interior gringa, hace un ejercicio totalmente violento, racista, y digo, no ha llegado al grado de genocidio, porque a lo mejor ya sería irnos muy lejos, pero hay una profunda política opresora que desconoce a ese sujeto que es heredero de esta lógica colonial, que pensando en términos de la macroregión cultural, hay más identidades que diferencias, no pensando en términos del Estado moderno, sino pensando en términos culturales, identitarios, incluso políticos, sociales, ¿no? Para quien nos ha tocado articularnos en términos de pensar que las fronteras son unas divisiones históricas muy específicas, ¿no? En esos términos es que nosotros podemos ver esas contradicciones tan latentes, ¿no? O sea, al tiempo que sale Marcelo a celebrar, hemos recibido a esas personas de Afganistán, refugiados, ¿no? Con una lógica que pretende presentar el progresismo de un determinado gobierno al tiempo que reprime la frontera sur, ¿no? Haciendo, lo repito una vez más, eso. Eso es este hecho que pasó esta semana, a pesar de que anteriormente había pasado la conmemoración de los 500, está completamente conectado. Creo que es súper importante mantener una rigurosidad histórica, entendiendo siempre y de manera clara y franca que nuestros estudios no son, nunca van a tener una objetividad científica, ¿no? De hecho, mientras más pronto enarbolemos de manera franca que la intencionalidad política de nuestro quehacer histórico, historiográfico, político, académico, etcétera, etcétera, tiene una vertiente política y una intencionalidad, más pronto podemos nosotros ejercitar de manera clara eso para hacer de nuestros estudios unos estudios efectivos, verdaderos, certeros, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que a lo mejor yo no reconocería como diferencias antagónicas en el sentido de cómo nosotros entendemos al Estado mexicano, ¿no? O sea, ahorita hay unos gestores del Estado mexicano, esto a lo mejor es motivo de otras discusiones más amplias que hemos tenido en otros espacios, pero desde el lugar en el que nos tenemos de pie para plantear qué es lo que sigue hacia adelante a partir del entendimiento de nuestro pasado, esta clase fundamentalmente, la casta política, como le llamó ahorita Marcos, no representa esos intereses populares, ¿no? Llega ahí y llega al poder y se constituye, tiene la posibilidad desde el poder de poder revivir estas narrativas, gracias a un impulso popular. Eso no significa que realmente, por ejemplo, a diferencia, por ejemplo, del impulso popular primero de la Revolución Mexicana, estuviera siendo la ocupación de ese sector históricamente relegado desde la conquista a la fecha, el que ahora se toma el poder y reconstituye el Estado. O sea, eso no está pasando en lo fundamental y pruebas hay así, cara al aire, ¿no? Estos sectores subalternos, populares, en lucha, que han estado cotidianamente reivindicando una determinada tradición, sin caer en un indigenismo romántico, puramente simbólico, sino de implicaciones políticas, sociales y económicas claras, también culturales, no forma parte del gobierno, ¿no? O sea, solo hagamos como mentalmente, y con esto cierro, la serie de declaraciones, cada que un sector social en lucha se ha pronunciado por los propios errores y la constitución del régimen actual, ha salido este mismo régimen a callarlo, ¿no? El ejemplo más reciente sería el de la CENTE. Entonces, ¿quiénes son estos sujetos que ocupan el poder y cómo entenderlos como una línea de desarrollo de sectores histórica que tiene su momento fundante en la conquista, ¿no? Y aquí es donde empiezan a hablar las cuestiones de la necesidad de la descolonización actual pensada como una práctica, no solo como una crítica del discurso, y el reconocimiento del profundo racismo, colorismo, etcétera, que existe en México, ¿no? O sea, las pruebas, por ejemplo, económicas en términos de tu origen socioeconómico y tu color de piel y tus oportunidades para acceder a la universidad, a un empleo digno, a puestos de poder en el gobierno, están ahí, ¿no? O sea, esas son innegables. Y eso pasa hoy como pasó de otra manera importante entender,
como proceso. Y bueno, ahí cerraré esta. Gracias, Cairo. ¿Cuál es tu opinión, Marcos? Yo decía hace un momento que toda esta discusión se produce en el marco de una pugna interburguesa, cuyas raíces vienen directamente del proceso de la independencia, incluso las podemos encontrar antes, pero particularmente hablemos del proceso de independencia. No son iguales. En algunos momentos políticamente fueron antagónicas, incluso llegaron a las armas. Toda la disputa entre los liberales juaristas y sus compañeros con los conservadores llevaron a las armas. Las disputas que se dan a principios del siglo pasado llevaron a las guerras de la Revolución Mexicana, igual que el siglo anterior había llevado a las guerras de reforma. O sea, ha habido momentos de antagonismo y ha habido momentos de recomposición. O sea, estas élites en ciertos momentos se recomponen y llegan a acuerdos. En este momento creo que sus posturas, en términos declarativos, en términos ideológicos, pueden tener sus matices, pero se juntan en la acción política práctica. La acción política práctica no es solo la que se desarrolla a través de los partidos. Por ejemplo, las universidades. Ahí conviven, ¿sí? Diversas visiones criollas, ¿sí? Diversos procesos que configuran a una casta con sus diversidades, pero al final de cuentas son una casta, ¿sí? ¿Dónde se encuentran políticamente, por ejemplo, Krauss y Salmerón? ¿Sí? Se encuentran en la firma del TEMEC. O sea, todos ellos avalan la firma del TEMEC, la firma del TLC. Para Krauss, por ejemplo, Krause, o para Aguilar Camín, pues que también, bueno, Aguilar Camín sí era historiador, ¿sí? La oposición no tiene que ver al gobierno actual con sus grandes proyectos que siguen ese proceso que arrancó con la destrucción de México Tenochtitlan. O sea, es un proceso de colonización de larga duración, ¿sí? Que hoy se expresa en el Tren Maya, en el Transísmico, que se expresa en las declaraciones del 18 de agosto de Andrés Manuel López Obrador, donde toma partido por los Estados Unidos. Incluso las diferencias que pueda tener con España se mueven dentro de un espacio cultural donde Andrés Manuel es hijo de España. O sea, Andrés Manuel fue y visitó a sus parientes. Andrés Manuel comparte ese universo, pues. Andrés Manuel es un criollo de la orilla, pues, ¿no? Que ven mal los otros. Tiene más una interpretación liberal priista de la historia, pues, ¿no? Salmerón tiene algo más evolucionado. Si ustedes leen al Fisgón, pues mucho tiene una visión liberal priista, ¿no? Si ustedes quieren, de izquierda. Si ustedes leen también al propio Paco Ignacio Taibo, o sea, y analizan con cuidado, van a encontrar esta beta de criollismo, pues, ¿no? Porque finalmente son parte de esta élite que acaba negando la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos y las naciones indígenas. La acaba negando porque en primera no reconocen que ellos, como clase social, ¿sí? Burguesía pequeña, si ustedes quieren, ¿no? O gran burguesía en algunos casos, no reconocen que ellos son la minoría. Que la inmensa mayoría de este país, ¿sí? 1 de cada 5 son declaradamente indígenas, ¿sí? Y más de 4 de cada 5 son indígenas mestizos. Nosotros mismos somos indígenas mestizos, unos más descoloridos, otros con más color,
¿sí? Y formamos parte de las clases populares, de sectores medios y de las capas trabajadoras. Yo estoy de acuerdo con Cecilia, hay historiadores que buscan y aportan en otra dirección, ¿no? Pero no acaban de ser académicos, no acaban de ser parte de estos núcleos, pues, ¿no? Y están cargados de un sentido de clase y también de un sentido cultural. Yo creo eso, pues esto no quiere decir que todo lo que escriban o piensen necesariamente deba ser descartado. Pero en esta discusión que es política y que se liga con la independencia, ¿sí? Es la discusión sobre la independencia. ¿Por qué hablamos de una segunda independencia? Porque la primera fue la de los criollos, ¿no? Los españoles se burlan. ¿Quién hizo la conquista? Los indios, dice, ¿no? ¿Quién hizo la independencia? Los españoles. Ese sector fue el que hegemonizó y ganó, a pesar de que todavía las tropas de Guerrero y otros independentistas, ¿sí? Libraron combates muy importantes entre 1820 y 1821, ¿sí? Pero finalmente marcharon bajo la égida, bajo el mando de Iturbide, ¿sí? Entonces, gana una coalición que hegemoniza el grupo criollo, la aristocracia criolla o la oligarquía criolla, como llegó a decir Florescano, por ejemplo. Yo, por ejemplo, reconozco en Florescano muchos aportes para interpretaciones, algunos lo acusan de refritero, pero en realidad tiene capacidad de síntesis y generalización, ¿no? Que no tiene el grueso de los historiadores que hacen trabajo monográfico, ¿no? Importante, pues, ¿no? Pero que no sirve para plantear las grandes tendencias del proceso histórico. Hubo la derrota de los mexicas, avanza la invasión y la conquista, yo estoy de acuerdo, fue un proceso largo con diversos escenarios que incluso no concluye en 1521. Se alarga hasta el siglo XVIII y XIX en varias zonas de lo que hoy es el territorio nacional. Pero la fase primera, que es la fundamental, recorre los caminos del Mexica, ¿sí? Y de las formaciones mayas, que son parte de este universo mesoamericano. Entonces, creo que es muy importante este debate porque es actual, ¿sí? Estamos hablando en términos políticos, en términos culturales, ¿sí? De procesos absolutamente actuales. Las naciones indígenas no lograron su independencia, pues, ¿no? Que fueron las naciones aplastadas, aunque la declaración de independencia habla de la nación mexicana, ¿sí? Hoy esta gran masa de indígenas y de indígenas mestizos, que coincide con las clases populares en lo fundamental, es una clase, ¿sí? Social vista desde esta perspectiva muy general, que sufre las consecuencias de ese proceso todavía. Ya Cario decía algunas cosas. Una es el racismo, que es lo más evidente, ¿no? Ustedes vean en los medios quién está, quién controla las universidades, cuáles son los valores. Sí, esa es una parte. Yo incluso sostengo que todo este proceso ha sido un largo genocidio. Primero acabaron con el 90%, dicen algunos historiadores, ¿sí? O algunos demógrafos, ¿no? Estos de Berkeley. Otros hablan de 80% de la población, ¿no? Y esto fue a nivel continental, porque el esquema fue muy parecido con las acciones de Pizarro en lo que hoy llamamos Perú, Bolivia, por ejemplo, ¿no? En la zona del Inca. Son muy parecidas las técnicas. Ahí algunos hablan de evidencias claras del uso de la guerra biológica, pues, ¿no? Algunos hablan de que en esta primer llegada de los españoles se usó de manera consciente la guerra biológica
y caminaban sobre millones de muertos, ¿sí? Y esto precede la toma de México Tenochtitlan, ¿no? Entonces, eso lo seguimos viviendo. La guerra de independencia costó 1 millón de víctimas, ¿sí? Es lo que dicen los 10 años de guerra. ¿Cuáles fueron las tropas que conformaron los ejércitos? 60%, dice por ahí un historiador, que hizo un libro súper gordote, ¿no? De la otra rebelión, ¿no? La otra independencia, no recuerdo cómo se llama. Jung, un australiano, que habla que casi 2/3 de las tropas eran indígenas, ¿no? Sin contar a los llamados mestizos, que luego fueron la forma que también el criollismo inventó para él mismo asumirse como mestizo, ¿sí? Entonces, creo que el debate es absolutamente actual, creo que tiene que ver con una toma de posición. Yo particularmente no creo en la neutralidad intelectual, creo en el trabajo académico riguroso, en la reflexión intelectual, pero todas estas reflexiones que hacemos sobre lo social y a veces hasta sobre lo natural, o lo exacto, pues, ¿no? Hablando de las matemáticas y otras cosas, están mediadas por nuestras situaciones y nuestras opciones políticas y culturales. La ciencia también es racista, la ciencia también es colonizadora y, bueno, esto se ha dicho por intelectuales, pues, con los que luego yo no coincido mucho, pero bueno, ahí están todos los franceses, ¿no? Estructuralistas y postestructuralistas que se dedicaron a hablar de la episteme, ¿no? Entonces, creo que no existe la neutralidad. Eso no quiere decir que no existan, ¿sí?, trabajos serios de tomarse en cuenta, pero ningún trabajo es neutral. Todos somos políticos, ¿sí? En el caso de los académicos, agentes del Estado, ¿sí?, que se apoyan en esta base de poder y en lo que algunos filósofos llaman la institución, ¿no? Ya no es el saber, sino el saber como institución, el saber como proyección social. Bueno, y sí, hubo una invasión, un proceso de conquista que se alargó durante varios siglos. Ese proceso de invasión y conquista sigue adelante porque quien controla este país son élites antinacionales. Son élites que están enganchadas con Estados Unidos ahora y con la propia España y otras potencias capitalistas y colonialistas. Su madre no está en México, tienen su madre patria en otro lugar, ¿no? Y frente a nosotros, pues luego ya no tienen, bueno, justificación. Entonces, tú tienes que estar renovando todo este proceso para destruir las memorias de los aplastados, ¿sí? Por eso esa pirámide en el Zócalo que yo también me fui a ver, son bonitas las luces un ratito, pero luego te das cuenta que es la simulación, pues, ¿no? Y claro que ahí hay posiciones, pero todos se encuentran ahí. Por eso Andrés Manuel y la gente de Morena está hablando de la alianza con él, ¿sí? Y ahí los priistas tienen diferencias con los panistas, ¿sí? Pero en muchos aspectos coinciden y son parte de esa cultura del criollismo, con versiones particulares, ¿sí? Son antinacionales, ¿no? Yo pongo de ejemplo el TEMEC. El TEMEC, la firma, te plantea una línea entre los que entregan la patria, por hablar en estos términos políticos que a los académicos no les gusta, les cuesta mucho trabajo hablar de la patria, de los grandes relatos, de los grandes sentidos históricos, ¿sí? Pero hay esa línea entre los traidores a la patria que se disfrazan con la bandera y los que resisten.
a 500 años. Entonces, la resistencia no solo es indígena, es esta resistencia que plantearon a fines del siglo pasado, en un conjunto de organizaciones en Guerrero, es la resistencia indígena, negra y popular, por llamarlo de esta forma, ¿no? Yo me acuerdo en mis clases de historia, uno de esos grandes doctores que nos traían de Francia, le daba roña hablar de eso, ¿no? Se paró ahí un compañero de Guerrero y prácticamente lo corre en un auditorio donde el grueso de las cabezas eran rubias, ¿no? Entonces, pues es esto lo que vivimos todavía. Gracias. Ya. Gracias, Marcos. Bien, a manera de conclusión, les pido que en no más de 2 minutos quieran dar su cierre cada uno de ustedes. Empezamos con Jairo. Pero estaba pensando aquí como en alguna orden, pero está bien. Pues, no sé, o sea, yo me quedo como profundamente entusiasmado con las participaciones que hemos tenido, con la discusión. De hecho, que una vez más va a quedar incompleta. Creo no queda mucha, creo que asentamos como varios puntos en común, varias discusiones abiertas. Una cosa que me parece que puede quedar clara en común y empujar otras visiones es que hay una postura claramente sobre la necesidad de discutir la historia, ¿no? Sobre las implicaciones de la memoria. Y en parte con este tema que se conecta con tantos otros, como lo hemos abordado de ejemplo aleatorio de la discusión, podemos llegar juntos a la conclusión de que las implicaciones de las representaciones de la historia en la vida cotidiana, en la memoria, en el ejercicio del poder y la política, son de organización. O sea, yo con todo y que voy a criticar como de, el ejemplo mayor de cartón, cuando llevaban meses y ya pararon, ¿no? El chocolate independientemente de dónde vinieron los dineros, porque eso también es criticable, porque en algún punto se querían excusar, es que, bueno, es que lo puso César, no lo puso el gobierno, pero bueno, también lo ponen un esquema de priorización del escaso público, etcétera. Pero el día de ayer me daba vuelta en el Zócalo y les decía, ahí está el armatoste que no sé en qué momento lo van a quitar. De cualquier forma, ni siquiera hay acceso al público. Está todo acordonado el Zócalo para proteger un cacho de cartón. Y se soltó el aguacero por la situación climática que ahorita estamos viviendo. Y me conmovía profundamente pensar, obviamente después de tratar de estudiar uno y prepararse para la discusión que el día de hoy hemos ejercitado. Y al final la memoria y la historia sí motivan, organizan organizan emociones, organizan identidades, organizan vocaciones políticas, incluso la propia entrega que puede otorgar un proyecto político, ¿no? Es importante, o sea, eso es algo vivo, es algo que está ahí, o sea, incluso una muestra de ello es el entusiasmo con la que la gente de la ultraderecha en España, partidos como Vox, le ponen a tratar de reconfigurar la narración de la conquista como un hecho civilizador, ¿no? O sea, como que nos vinieron a hacer un favor, ¿no? Y el hecho de, por ejemplo, esto que me decía Marcos, de cosas que son tabú desde una perspectiva enteramente académica, de hablar de un nosotros a partir de esas dimensiones, es porque me parece que juntos podemos construir la noción de que la reconstrucción de un sujeto político no el nacionalismo sin sujeto, que justo me parece hemos criticado bastante en esta edición de la mesa, en el que se quiere crear una identidad que justifique como carne de cañón la imposición de un determinado Estado y oculte cuáles son en realidad los sectores que lo poseen, que lo ejercen, que lo implementan, en detrimento de el grueso de la población y de los sectores en el país y en la región. Sí es también al final el motivador. Y la historia contada así de manera académica, independientemente de si ha sido por la derecha o por los llamados progresismos, en la academia, nos ha negado ese derecho a conmovernos profundamente con algo que es completamente nuestro, con lo que podemos sentir identidad. Cuando les toca a ellos no queda cuestionado, ¿no? O queda oculto o matizado a través de un determinado ejercicio académico o narrativo. Cuando nos toca así a los desposeídos y descamisados, entonces ya es criticable, entonces ya ahí sí podemos. Con este ejemplo que decía al principio, ¿no? O sea, estas narrativas que critican y plantan esta dicotomía entre lo moderno y lo barbárico en el hecho de la conquista,
sí critican que las supercherías de los indios al pensar que Huitzilopochtli les ayudó en una batalla, ¿no? Pero no critican al mismo tiempo y al mismo nivel la superchería cristiana que les hace aparecer a un Santiago Matamoros en medio de la batalla. Eso, ahí profundamente hay una elección de bandos, ¿no? Hay una toma de partido política a partir de la memoria y la historia y termina, al final determina también el cómo llevamos a cabo la reconstrucción de nuestro pasado. Entonces, ganarnos ese derecho de apropiarnos de un pasado, de instrumentalizarlo en términos de que sea raíz, carne y sangre de nuestra práctica política cotidiana, de cómo concebimos la vida, de cómo defendemos la cultura, creo que soy una de las grandes tareas para el movimiento popular en México y en la región, que la historia se reapropie, ¿no? Y eso es algo que sistemáticamente hace el colonialismo, tratar de evitar que tú vuelvas a tener el entusiasmo, el entusiasmo, la afinidad incluso emocional con algo que te es enteramente tuyo y vigente, ¿no? Entonces, esa reconstrucción de las colectividades me parece que es una de las grandes tareas que como sectores populares tenemos por delante, y claro, va a implicar un ejercicio académico, va a implicar un ejercicio de socialización, va a implicar un ejercicio político cotidiano para decir hasta aquí, ¿no? Yo creo que esa para mí sería una de las conclusiones de la discusión de hoy, y que todo lo que viene por delante pues sería seguir justamente discutiendo y sobre todo socializando, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Cairo. Tu conclusión, compañera Cecilia. Sí, bueno, como conclusión, me gustaría decir varias cosas. La primera es que le doy toda la razón a Marcos y a Cario en lo que han dicho, especialmente en esto de que, pues, obviamente la academia está desde una estructura, pues, burguesa, que por supuesto, en muchos sentidos también sirve para apoyar el Estado y para apoyar ciertas versiones. Y también apoyo a Cario, y de hecho yo me peleo constantemente con el gremio con esto de que en aras luego de matizar mucho terminamos por ignorar estos procesos pues de memoria y de política, ¿no? Sin embargo, bueno, también yo diría, ¿no?, que un problema general es que ahora esto que entendemos por la memoria popular en general no se está escuchando, ¿no? Esas voces realmente yo creo que nadie las tiene a la vista, y cuando las escuchamos nos sorprenderíamos de lo colonizados que estamos incluso nosotros los críticos del Estado al momento de reproducir estas visiones, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? A mí simplemente esto de hablar todavía de criollos y de indígenas me parece que seguir, por ejemplo, en una línea de la construcción de castas, que es una historia nacionalista, y, por ejemplo, negar identidades como la de los afromexicanos, ¿no? Y la de la esclavitud negra que ha tenido México, y también tiene su memoria de la conquista, ¿no? O, por ejemplo, seguir en esta línea del Imperio Mexica y de la caída de Tenochtitlan en 1521, luego no concilia con muchas memorias indígenas que se sienten violentadas todavía por el imperialismo mexica y por el nahuatcentrismo, ¿no? O por el mexicocentrismo. Conozco algunas experiencias ahí pues con gente de la Mixteca, por ejemplo, ¿no? Que hablan de estas cosas. Entonces, creo que una tarea que es absolutamente necesaria ahorita es demandar que estas memorias sean escuchadas, ¿no? Porque están ahí, y están ahí, además, claramente desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo siempre, es lo que decía Cario, pues la memoria está viva. Creo que no es de extrañarse que, por ejemplo, cada día de la raza, entre comillas, se organicen grupos que buscan tirar monumentos de conquistadores, o que haya diversos pueblos indígenas que hacen alusión a la conquista bajo una línea política muy particular con demandas en el presente. Entonces, lo que yo creo es que hay que escuchar estas memorias más que asumir a veces lo que estas memorias piensan o demandan o quieren, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, digo, sí diría también como conclusión que a pesar de que muchas de estas interpretaciones en disputa que tenemos a la vista, ¿no?, que son de una clase intelectual y estatal, pues son, pues en muchos sentidos están en una misma línea, también es muy importante entender las divisiones que tienen entre ellas para entender justo las divisiones que hay entre la burguesía y entre determinadas clases intelectuales, porque ahí también se entreven otros intereses particulares que no siempre son compatibles, aunque estén en un mismo horizonte, ¿no? Y bueno, yo creo que ya por último, lo que sí es que pues hay un debate pues muy grande entre si se puede
construir una memoria crítica, ¿no? Que es una cosa que pareciera un poco, pues sí, un poco contradictorio, porque la memoria, pues ya dijimos, no es historia, y la memoria en muchos sentidos no se cuestiona, ¿no? Y no se cuestiona porque luego se necesitan fines políticos bien concretos, pero yo creo que aquí hay un punto que nos increpa a los que nos dedicamos a la historia y a la academia, ¿no? Que es hasta qué punto puede haber un intercambio de estas investigaciones que ciertamente nunca son del todo objetivas, ¿no? Siempre tienen sesgos y siempre tienen interpretaciones particulares, y pues los problemas políticos del presente, ¿no? Y si puede haber ahí una relación mutua y más o menos crítica de ambos lados. A lo mejor es una cosa muy, muy difícil de lograr, pero es una pregunta que yo dejaría al aire, ¿no? Si es posible construir una memoria de ese tipo, y por supuesto, pues decir que siempre va a haber memorias en disputa, ¿no? Porque hay luchas en el presente que están en disputa y siempre van a reflejar estos conflictos. Es todo. Gracias, Cecilia. Tu conclusión, Marcos, por favor. Disculpa, siempre se me olvida. Creo que Cecilia aporta un conjunto de puntos que es conveniente problematizar, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con la configuración de nuestra sociedad, de una sociedad que ha sido dominada por un capitalismo en los últimos casi 200 años, ¿sí? A 200 años si hablamos de la independencia, aunque el capitalismo todavía no se consolidaba, podemos, o sea, en ese contexto histórico, ¿sí? Tratar de explicar la particularidad de la sociedad mexicana a partir de este capitalismo dependiente, semicolonial y criollo, ¿sí? Cuando hablo yo de criollo, hablo de un proceso histórico y de rasgos de tipo cultural que caracterizan a las élites que nos han dominado, particularmente en este último tramo del México independiente. Estas características particulares de la sociedad mexicana introducen algunos rasgos muy particulares a la hora de la estructuración de los grupos sociales. En México, además de clases sociales, pues, ¿no? Hay castas, pero las castas no son las indígenas propiamente, ¿no? Por eso en la guerra de castas, los mayas que se rebelaron en toda esta zona de lo que hoy es el esta zona de Cancún, etcétera, etcétera, ¿sí? Llamaban a un acuerdo, pues, ¿no? A los españoles, pues. Pero estos se conformaron como casta. Yo pongo de ejemplo la universidad, que es no solo la Universidad Nacional Autónoma de México, el grueso de las instituciones de educación superior en la Ciudad de México. Algunas muy elitistas, pues no solo las de carácter privado, unas ahí mixtas, ¿no? El Colmex, etcétera, ¿no? Los lugares donde se hace historia, la escuela de antropología, por ejemplo, ¿sí? Realmente se configuran castas, ¿sí? Que tienen que ver con el tema del color, del origen étnico, ¿sí? De las identidades que asumen y con los procesos de su reproducción. Incluso en el campo académico. Veamos a los grupos que hoy dominan la política y la cultura. Recorramos la Ciudad de México para no ir muy lejos. Vamos a encontrar las líneas de color, ¿no? Las poblaciones que viven en todo, o sea, digamos, de la Condesa hacia Polanco y Chapultepec, Santa Fe, y luego te vas al Pedregal, ¿no? Al bosque, a los bosques de la montaña, etcétera, etcétera, ¿no? Hay líneas de color y se comportan como castas, no solo como clase social. Entonces, ese fenómeno está presente, pues, ¿no? Al igual que existen los indígenas.
como expresiones particulares, ¿sí? Como naciones, incluso todavía fragmentos de aquellas naciones primeras, como pueblos, ¿sí? Pero existen también como proceso, porque a los académicos y particularmente a los antropólogos y a toda esta gente imbuida del espíritu racista y de casta, le ha dado por creer que los indígenas siempre fueron pueblos aislados, ¿no? Algunos de los nacionalismos locales o de los localismos tienen que ver incluso con el trabajo que ha fomentado la academia o el Instituto Bíblico de Verano, por ejemplo, ¿no? Que se funda en el periodo del cardenismo. El propio indigenismo estatal promueve esta separación, ¿no? Impide la configuración de las viejas naciones. Entonces, hacia adelante, creo que tenemos que estar hablando de un México plurinacional, tenemos que estar hablando de una redistribución y de transformación de los lugares de poder, ¿sí? Que abran las puertas, pues, a las mayorías nacionales, ¿no? Que, pues, ni las ven ni las escuchan. Yo estoy de acuerdo con Cecilia, hay que buscar, interconectar, pues, ¿no? Trabajos que se hacen desde la academia con interpretaciones que se producen desde los otros lugares, que son inexistentes, ¿no? Es como dice Dussel, el espacio de las no personas, de los que no existen. Personalmente creo, eso ya es muy personal, que la salida nuestra es asumir, ¿sí? Un sentido o sentidos generales, ¿no? Que nos permitan tener un proyecto de nación. Pero ese proyecto de nación debe descansar, ¿sí? En las mayorías indígenas e indígenas mestizas, en las clases populares. Ahora, estas mayorías existen como dato sociológico, deben constituirse como proceso de poder. O sea, el pueblo existe como dato sociológico, como dispersión, como elementos a manipular, etcétera, etcétera. Había que pelear porque se constituyera en el sujeto constituyente, pues, ¿no? De nuestro país, ¿sí? Pasara, digamos aquí, usando alguna analogía, aunque luego cada quien interpreta en sí como mejor le conviene o mejor le parece, pasar del pueblo en sí al pueblo para sí, ¿no? Y eso pasa por asumir estos procesos de identidad que nos vienen desde Mesoamérica, por llamarle de esta manera, pasa por asumir también las grandes luchas por recuperar la memoria histórica. La memoria histórica puede ser una fuerza productiva fundamental para poder salir de esta situación verdaderamente trágica, ¿no? Teniendo todo, no somos nada, ¿no? Más de 500 años de drenaje, más de 500 años de desperdicio, porque las élites mexicanas son absolutamente parasitarias, ¿no? Incluso la de Nuevo León, que se ostenta como la verdadera clase burguesa trabajadora y moderna, son clases parasitarias, porque son clases depredadoras, clases colonialistas. A final de cuentas, la burguesía se convirtió en una clase parásita, ¿no? El capitalismo hoy es absolutamente parasitario, pues, ¿no? Entonces, creo que uno, esto es personal, debe comprometerse con eso. Por encima de si uno hace trabajo académico, uno hace lo que sea. A lo mejor aquí lo que voy a decir suena muy feo. De otra manera, uno es cómplice, ¿sí? Luego creemos que el pueblo es perfecto, que las clases obreras son perfectas, pero las fracciones de las clases obreras europeas y de otros lados, incluso de las mexicanas, son cómplices de todo esto, ¿no? Entonces, y particularmente los académicos que te hablan de neutralidad y todo esto que no existe, pues, ¿no? No existe, ¿sí?
parecieran que son Dios, ¿no? Viven en otro reino que no es de las necesidades y el de las disputas, etc. Entonces, pues, muchas gracias, Toño, muchas gracias a quien nos ve, a los compañeros, a Cario y a Cecilia. Gracias, Marcos. Pues ahí lo tienen. Hoy fue una discusión muy rica. Quedan muchos elementos pendientes, probablemente para una futura discusión. Y agradezco a los compañeros Cilia, Marcos y Cairo por su participación. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado la mesa de debates. Agradecemos a nuestros panelistas por sus intervenciones. Los veo en la próxima edición de este programa de la Agencia Nacional Comunitaria. Suscríbanse si les gustó. Compártanos, denos like. Hasta la próxima.